El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para nuestros televidentes. Es como siempre un placer conectarlos con la vida, conectarlos con esta información que el canal Teleantioquia, nuestro canal, dispone para cada uno de los integrantes de la familia, para entender la vida desde una perspectiva más plena, más grata, más sana. Por eso hoy nos atrevemos a hablar de un tema que sigue siendo desconocido en nuestro medio, aunque a nivel mundial ya hay claridades sobre el tema. Se sigue investigando frente a un síndrome llamado fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el grupo poblacional más afectado por este trastorno, este síndrome, esta enfermedad? ¿Qué tipo de manifestaciones tiene y por qué es de tan difícil diagnóstico y detección? Esos dolores, ese síndrome asociado a molestias musculoesqueléticas, dolores fuertes e intensos en distintas partes del cuerpo, fatiga crónica, una serie de trastornos que se pueden confundir fácilmente, pero que también merecen una atención integral. Esos pacientes que merecen ser atendidos en su perspectiva mental y física. De eso se trata nuestro programa de hoy, por eso les invito a que entremos en La Vida en Red, en donde Cristina Isabel Posada nos cuenta un poco acerca de su vida como paciente y también como una buscadora desde su profesión y su trabajo para encontrar alternativas de vida, de calidad de vida para estos pacientes. Veamos. La sintomatología mía se presentó más o menos hace 5 años, pero eran pues como síntomas muy inespecíficos. O sea, sentía la fatiga crónica, no dormía bien, tenía cambios en el estado de ánimo, pero realmente nunca había consultado. Uno piensa, hay veces que eso es como más de la vida diaria. Piensa uno que hoy trabajé mucho, entonces no puedo dormir bien, o de pronto hice mucho ejercicio, caminé mucho, entonces por eso tengo fatiga crónica, o el síndrome de intestino irritable es porque de pronto comí algo muy condimentado, o porque no comí ese día bien. Entonces los síntomas eran muy inespecíficos. En el momento que empecé a trabajar con el doctor Jorge Mario Villa, en ese momento yo empecé a conocer la enfermedad, él empezó pues como a investigar, porque él también es una persona que sufre de fibromialgia. Empezamos a estudiar pues como el caso, yo empecé a leer sobre fibromialgia y ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía fibromialgia. Yo me sentía cansada, me sentía sin ganas de hacer nada, prefería estar más en la cama que hacer mis actividades. Sentía el cuerpo molido, como si el día anterior hubiera hecho mucho ejercicio. Para mí eso era fatiga crónica. Yo pienso que la fibromialgia está asociada a todo, está asociado al ambiental, genéticamente también está asociado, al estilo de vida que uno lleva. Yo pienso que esos son los 3 factores, para mí son uno de los 3 factores como más importantes. En el estilo de vida yo pienso que hace parte como la carga laboral, el estrés en el que manejamos, porque realmente uno no puede decir que llevemos una vida normal, llevemos una vida tranquila cuando vivimos en un mundo lleno de guerras, vivimos en un mundo que tenemos como que luchar mucho la vida como para salir adelante, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso es una de las causas. Particularmente en mi vida, yo soy una persona que estudio, que trabajo, soy una persona que debo aportar en mi casa, tengo responsabilidades, entonces yo pienso que todo esto ha sido como fundamental para que a mí me dé la fibromialgia, ¿cierto? Uno cuando identifica la fibromialgia, uno hace unos puntos gatillos, ¿cierto? Identifica unos puntos gatillos, entonces uno hace una evaluación cefalocaudal, que es desde la cabeza hasta las piernas, para identificar estos dolores. Entonces el paciente empieza a tener cefaleas, dolores de cabeza tensionales. Los pacientes que tenemos fibromialgia hacemos bruxismo, juntamos los dientes y empezamos como a hacer movimientos muy fuertes en la noche. Entonces tenemos dolores en los maceteros, tenemos dolores en los brazos, cuando se insertan los músculos entre el antebrazo y el brazo, tenemos dolores a nivel de parrilla costal, nos da dificultad para expandir el tórax.
Tenemos dolores a nivel de colon, porque el colon es un músculo también que se inflama, entonces son dolores tipo cólico. Realmente la fibromialgia a uno le afecta mucho como su autoimagen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como uno pierde como el deseo por realizar muchas cosas, empieza uno como a tener su mismo autocuidado. En la vida familiar le afecta mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, en mi casa realmente mi mamá tiene fibromialgia. Mi hermano tiene fibromialgia y estoy casi que segura que mi hermana también tiene fibromialgia, pero son personas que no creen en la enfermedad. Y en la parte sexual también afecta muchísimo, porque la fibromialgia también pierde la libido sexual. Entonces vos muchas veces no vas a querer tener relaciones sexuales con tu pareja, no te va a provocar, o si las vas a tener no lo vas a disfrutar. Cristina Isabel Posada, muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio, su historia de vida, que sé que nos permitirá ahondar en esos distintos síntomas de este síndrome y además entender que muchas veces son malinterpretados, son juzgados de manera equivocada estos pacientes que están hablando de unos síntomas que tienen distintas expresiones a nivel del cuerpo físico, a nivel del estado anímico. Por eso hoy Red Vital se une en red para divulgar e informar sobre el tema. Y Cristina está también aquí con nosotros, junto con el doctor Jorge Mario Villa, a quien mencionó en esta nota. Por lo tanto, entramos en la vida en red, entramos en la consulta, perdón. Y se trata de consultar, de indagar, de investigar acerca de estos temas que muchas veces desconocemos, y por eso en la tarde de hoy nos acompaña el médico internista de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, el doctor Jorge Mario Villa. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y compartir el conocimiento sobre esta enfermedad con toda la teleaudiencia y con todos mis pacientes que me están escuchando en este momento. Claro que sí, y con aquellos que seguramente buscarán ayuda y buscarán más información. Como lo anunciaba, también nos acompaña Cristina Isabel Posada Arango, enfermera jefe de esta área de consulta, también trabaja en equipo con el doctor Jorge Mario Villa. Gracias, Cristina, por venir a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, es muy grato para mí poderles contar pues como mi historia de vida y desde enfermería pues cómo podemos ayudar a los pacientes. Perfecto, gracias. Y nuestros testimonios que siempre son claves porque nos permiten seguir identificando de qué manera, también a nivel individual, particular, una enfermedad compleja, con tantas aristas, con tantas manifestaciones, se puede presentar en sus vidas. Hoy nos acompaña Lina María Tamayo. Lina, estás apenas en el proceso de diagnóstico, no has iniciado tratamiento, por eso es muy importante tu presencia hoy en nuestro programa. Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos acompaña una pareja muy especial a quien les agradezco además porque nos habla de ese núcleo de apoyo vital que es la familia ante una enfermedad como la fibromialgia. Les presento entonces a Carolina Suárez y a su esposo Juan Camilo Castrillón. Muchas gracias a ambos por estar aquí. A ustedes. Muy bien, vamos a empezar por definir el concepto, la palabra fibromialgia. ¿De dónde surge, doctor, esta palabra que parece estar conformada por dos conceptos y que nos habla de entrada como del dolor? Pero ¿qué podemos decir exactamente? ¿De dónde viene el concepto fibromialgia? Bueno, sobre la fibromialgia ha habido una gran evolución en el concepto de la palabra fibromialgia. Que anteriormente se consideraba un síndrome y no una enfermedad bien definida como lo hay en la actualidad, se viene trabajando desde los años 60 sobre este concepto. Anteriormente se rotularon muchos pacientes como si tuvieran polimialgia reumática, o después posteriormente se llamó síndrome de fatiga crónica. Se ha encasillado en ciertos síndromes neuropáticos y enfermedades autoinmunes, pero en los años 70 Moldovsky, que fue el primero que empezó a estudiar la enfermedad, haciendo electroencefalogramas en los pacientes que tenían síndrome doloroso y puntos gatillos dolorosos, encontró que había una alteración en las ondas alfa
del electroencefalograma con un trastorno del sueño importante, y desde los años 70 empezó a definirse como una enfermedad aparte y no asociada a otras enfermedades, como una enfermedad independiente. En los años 90 el Colegio Americano de Reumatología estableció los primeros criterios de fibromialgia, y dentro de esos criterios de fibromialgia habló de criterios definitorios de la enfermedad, como eran el síndrome doloroso o el dolor generalizado corporal, ¿sí?, y los puntos dolorosos que se encontraban en estos pacientes. Pero también dentro de esos criterios habló de 7 criterios más, 5 de los cuales son criterios principales para hacer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles son? Los criterios que encontramos en la fibromialgia son la fatiga crónica, Sí. el síndrome de intestino irritable, trastornos del sueño, que pueden ser desde insomnio temprano, insomnio intermedio, insomnio tardío, o el más encontrado en todos, que es el sueño no reparador. Sí. El sueño no reparador en estos pacientes tiene ciertas alteraciones de las que vamos a hablar más adelante. Así es, doctor. Usted está enunciando una serie de síntomas que fácilmente pueden muchas veces impedir que el médico de turno, el que te está asistiendo, descubra directamente que se trata de fibromialgia. Como tal, tener un sueño no reparador, tener un sueño además incómodo por los dolores, el tema del síndrome doloroso, y es decir, esos dolores persistentes, esas quemazones, esas incomodidades con el cuerpo. Muchas veces, ¿con qué tipo de enfermedades suele confundirse la fibromialgia? ¿Qué es lo que suele decir a veces el médico cuando la persona empieza a anunciar uno de estos 5, digamos, signos o somatizaciones? Bueno, la fibromialgia, definida, porque te estaba hablando de los criterios de 1990, el Colegio Americano de Reumatología, pero en el 2005-2006 salen unos nuevos criterios, sí, que son los que ahora definen la fibromialgia. Pero para ahondar sobre la pregunta tuya, sobre esos criterios, dentro de esos criterios también está el trastorno de ansiedad. También hay criterios como el síndrome seco, que se confunde con otras enfermedades, y todos estos síntomas y signos son los que sumatoriamente le deben hacer sospechar a uno la enfermedad. Lo que pasa es que si hablamos de la evolución de la fibromialgia, esa mirada, digámoslo, holística, lineal y reduccionista de la medicina de los años 20, miran más bien como la parte anatomoclínica de la enfermedad para poder definir una enfermedad. Y en la fibromialgia no hay cambios ni histológicos, o sea, ni cambios en los tejidos, ni cambios serológicos, o sea, no hay cambios en los exámenes de laboratorio que definan la enfermedad, por lo que los médicos que se quedaron con esa mirada reduccionista y lineal de los años del siglo XX no son capaces de hacer el diagnóstico, entonces toman cada síntoma como una enfermedad. Exactamente. En la medicina hay un axioma, y es un axioma que me lo enseñaron los profesores y que ha subsistido desde que la medicina surgió hasta el día actual, y es que los síntomas de un paciente se explican por una sola enfermedad. Los médicos actuales toman cada síntoma y cada síntoma es una enfermedad. Síndrome de intestino irritable, entonces sufrir de síndrome de intestino irritable, tenés un trastorno de ansiedad, y entonces también tenés un trastorno muscular, o tenés una polimialgia reumática. Discúlpeme, doctor, y entonces se encargan de medicar cada uno y de atender cada uno por separado, y si no se mira de forma integral, pues entonces puede terminarse afectando más la salud y el estado, digamos, de vitalidad de ese organismo. Claramente. Eso es lo que puede ocurrir. Me parece muy importante el apunte que haces, porque es que si hay desconocimiento de la enfermedad, si no se conoce la enfermedad, entonces por eso es que se hacen mal los diagnósticos.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo creo que hemos introducido el tema, nos vamos acercando a él. Debemos ir a comerciales para continuar también con esta información que nos está dando el doctor Jorge Mario Villa como internista, pero además lo que nos pueden contar cada una de las invitados e invitados de hoy, que van a estar desde su vida particular, desde su vida personal, también narrándonos qué significa levantarse todos los días, qué significa muchas veces asumir una labor o sentirse muchas veces en incapacidad de ejercerla por unas molestias, no solamente a nivel físico, sino anímico, a nivel de la energía vital. De esto se trata nuestro programa de hoy, por eso queremos hacerte la siguiente encuesta, que la tenemos ahí en nuestro Facebook de Teleantioquia. En el canal, nos ubicas como Canal Teleantioquia, en nuestro fanpage, y la pregunta que te queremos hacer es: ¿consideras que ante las enfermedades que involucran dolores físicos y trastornos de ansiedad y de la personalidad a la vez, la atención médica es: A, se remiten a paliar el dolor físico a partir de analgésicos; B, el médico suele asociar el malestar físico a una condición mental y lo considera imaginario; C, el personal médico suele centrarse en la ayuda psiquiátrica farmacológica; D, la atención médica que recibe el paciente busca una ayuda integral mente-cuerpo para identificar el problema. ¿Cuál crees que suele ser la actitud del personal médico ante este tipo de enfermedades o afecciones que vinculan síntomas no solamente físicos, sino también a nivel del sistema nervioso, a nivel mental? Estamos hablando de una enfermedad que estamos conociendo, pero te preguntamos, ante ese tipo de enfermedades, ¿cuál suele ser la reacción del personal médico en cuanto a la medicación y el diagnóstico? Cuéntanos tu opinión. Recuerda que también estamos a través de www.teleantioquia.com.co. Nos ubicas muy fácilmente, das clic en la página de inicio, en el enlace en vivo, y una vez das clic vas a estar conectado o conectada con nosotros. Puedes hacernos tus preguntas, tus comentarios. Ya regresamos. Continuamos en Red Vital hablando sobre la fibromialgia, una mirada integral de atención al paciente, y tenemos como un asunto recurrente, común en todos los pacientes de fibromialgia, es el dolor generalizado. Hábleme, por favor, doctor, de esos nuevos criterios que además determinan que si existe dolor generalizado y existen otros factores o síntomas, la persona probablemente tenga fibromialgia. ¿Cuáles son esos nuevos criterios preliminares de diagnóstico? Bueno, yo le podría decir a nuestra audiencia que lo más relevante en la fibromialgia es el síndrome doloroso, sí, o el dolor generalizado. O sea, que cuando tenga dolores que comprometan varios puntos del cuerpo, tanto hombros, escápulas, caderas, miembros inferiores, parrilla costal, cara, probablemente estamos frente a una fibromialgia, pero que no solamente el síndrome doloroso hace parte de esta enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta que si una persona tiene además criterios para síndrome de intestino irritable, que tienen que ver con no solamente dolor abdominal y distensión, sino trastorno en la defecación, que son de múltiples tipos. Si tiene trastorno del sueño, sobre todo sueño no reparador, si tiene además trastornos del ánimo, trastorno de ansiedad, y además tiene fatiga, que es esa pérdida como de la fuerza de todos los días de hacer el trabajo, cansancio, o como si estuvieran, como decimos coloquialmente, molidos después de hacer ejercicio sin haberlo hecho, probablemente puede tener una fibromialgia. Sin embargo, hay muchas enfermedades, como ya lo habías anotado tú, que pueden semejar estos síntomas, por lo que el paciente debe ser estudiado, hacer laboratorios, hacer exámenes de diferentes tipos para poder descubrir que nos encontramos ante una fibromialgia y no ante otra entidad. Sin embargo, y quiero ir con Cristina, muchas veces ocurre, y usted ya lo anunciaba, doctor Jorge Mario,
que no aparecen, no hay alteraciones muchas veces en los exámenes de sangre, muchas veces no hay alteraciones evidentes en el tipo de exámenes que recomienda el médico general. Y entonces, ¿qué se hace allí? ¿Qué te has topado tú cuando vienen a buscar ayuda, cuando están buscando, digamos, pacientes que no han dado con un tratamiento adecuado? ¿Cuál es el tipo de exámenes que se les recomiendan y que no siempre señalan un resultado que anote o que apunte hacia la fibromialgia? A ver, realmente la fibromialgia es más clínica, ¿sí? Los pacientes cuando llegan al consultorio se le hace una serie de preguntas para poder identificar como todo esos síndrome doloroso que el paciente manifiesta. Claro está que la fibromialgia se relaciona con otras, hay enfermedades que se pueden, pues, como los médicos confundir con la enfermedad. Entonces ya habría uno que hacer exámenes para estudiar como la parte, si los pacientes tienen enfermedades de reumatología, enfermedades de tiroides, enfermedades articulares, la osteoartrosis. Muchas veces los médicos confunden mucho la osteoartrosis con la fibromialgia. Entonces habría pues que hacer otra clase de exámenes para hacer el diagnóstico diferencial de la fibromialgia o de otras enfermedades. Una señal de alarma podría ser que la persona no tenga necesariamente jornadas tan extenuantes, que haya dormido suficientes horas, pero aún así se despierte como si no hubiera dormido nada. Asuntos que le indicaran no tener motivo para estarse sintiendo así. Ese podría ser uno de los motivos o uno de los síntomas que permiten identificar que esa persona pueda estar sufriendo este tipo de enfermedad. Aunque eso podría ser un punto importante y relevante en la consulta, yo diría que no, porque el cuerpo humano está preparado para grandes oficios. De hecho, ahora que estamos en los Olímpicos, vemos que estos deportistas entrenan jornadas impresionantes, exigen su cuerpo al máximo y sin embargo no se puede decir que ellos tengan esos síntomas. La recuperación del dolor corporal después de una prueba es de menos de 24 horas y ellos se recuperan sin dolor corporal. Claro, y se entrenan para eso todos los días. Y las personas que tienen trabajos pesados, como el trabajo pesado es de todos los días, están entrenados para eso, y entonces esa no podría ser como una explicación de los síntomas del paciente, porque a pesar de que trabajen jornadas físicas pesadas, eso no explica por qué sufren de síndrome de intestino irritable, por qué tienen trastornos del ánimo, trastornos de la ansiedad, porque es que la explicación no es ni anatómica, ni histológica, ni serológica, sino que la explicación está más en el enfoque fisiológico del sistema nervioso y del sistema endocrino. Ahora, es muy importante que el enfoque y la definición de la enfermedad, que la enfermedad está bien definida, es porque hay estudios fisiológicos que demuestran que el sistema nervioso, tanto autónomo como el sistema nervioso central, tiene alteración. Y han demostrado que el sistema endocrino está alterado. Estamos hablando entonces del sistema hormonal, estamos hablando del sistema nervioso. En ese sentido, ¿podríamos estar identificando el origen como tal de la fibromialgia o todavía no podemos hablar de que se tenga claro un origen? Un trastorno, por ejemplo, que haya afectado la tiroides de una mujer, ¿podría en algún momento desencadenar fibromialgia? Sé que le estoy haciendo preguntas, doctor, que son preguntas que todavía se están haciendo los que están estudiando un poco el tema, pero al mencionar el sistema hormonal, que muchas veces se ve más afectado en las mujeres que en los hombres, hablar del sistema nervioso nos da pistas para identificar el origen de esta enfermedad. Efectivamente. En este momento hay grupos de investigadores, dos grupos muy grandes que en la última reunión en Argentina del 5º Fórum de Dolor y en Panamá del 6º Fórum de Dolor estuvieron el doctor Goldenberg, el doctor Martínez Lavín, el mexicano, que están haciendo estudios para hacer una definición exacta de la causa de la enfermedad. Porque la definición de la enfermedad está, o sea, que la enfermedad es una entidad aparte, no asociada
a otras enfermedades, aunque se encuentra que muchos pacientes de fibromialgia tienen, por ejemplo, hipotiroidismo en un 30%. O depresión se ha encontrado también. Se encuentra la depresión, pero la depresión es asociada a la enfermedad y como parte de los criterios de la enfermedad. O sea que no es una enfermedad psiquiátrica, sino que la depresión hace parte de la enfermedad. Yo creo que estamos casi a un paso, yo diría que el año entrante ya vamos a tener estudios publicados del doctor Martínez Lavín, del doctor Goldenberg, en donde nos pueden dar una luz muy clara de la causa de la enfermedad. Muy bien, antes de ir a comerciales quisiera escuchar a Lina. Lina, ¿en qué situación te encuentras? Muy brevemente, porque debemos hacer una pausa para regresar y escuchar también a Carolina y a Juan Camilo. ¿En qué situación te encuentras tú? ¿Por qué te sentiste convocada a visitar un médico, a buscar ayuda y saber hoy día que tienes fibromialgia? Sí, mira, por las migrañas constantes, el dolor en todo el cuerpo, problemas digestivos, urinarios, problemas también en mi vida, en mi sueño, en mi habilidad para concentrarme. ¿Se te dificultaba, Lina, descansar? ¿Se te dificulta dormir profundamente en la noche o duermes y te levantas como si no hubieras dormido? De hecho, siempre me acuesto a dormir tipo 2, 3 de la mañana. O sea, no logro conciliar el sueño. ¿Hay pesadillas? ¿El sueño se altera también en ese sentido o no? Sí, se levanta uno a veces como trastornado, no, y más que todo la fatiga en el cuerpo. Esa fatiga en el cuerpo. Vamos a hablar de esos síntomas, especialmente porque nos interesa, ante todo, poder identificar, poder que nuestros televidentes por lo menos busquen más información, se interesen por saber que existe una enfermedad que tiene unas características puntuales, que también se manifiesta de maneras en donde aparecen otros diagnósticos como ansiedad, como depresión, como fatiga, y que muchas veces entonces son confundidos y tratados de otro modo. Vamos para regresar a Zona Interactiva. Y ha llegado el momento de nuestra zona interactiva. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. El tiempo esperamos nos rinda, nos alcance, y si no, no se preocupen. Ya saben que esta red vital está al servicio de cada uno de estos temas, cada una de estas inquietudes que obviamente mueven la vida de muchos seres humanos y sus familias, porque esto también toca a la familia. Y antes de darle respuesta a Patti, que nos hace una pregunta en el chat, quiero que Carolina nos cuente un poco cuál fue su situación de vida, cómo se manifestó la enfermedad y de qué modo también Juan Camilo empieza a ser parte del equipo de apoyo para, como esposo, facilitarte la vida y facilitarte una recuperación, también un tratamiento. Sí, mira, conmigo fue como caso, digamos, especial. Yo he sido deportista y empezaba a dolerme mucho las manos, sobre todo la columna, el coxis, y me dolía y no encontraban como qué pasaba, exámenes, tratamientos, nada, no pasaba nada hasta que encontré un médico que de pronto me dijo, ¿conoces la fibromialgia? Dije, no, ni idea. Me dijo, averigua sobre eso fue hace más o menos 8 años, cuando todavía había cierto desconocimiento del tema. Obviamente la fibromialgia es una enfermedad por descarte, por llamarlo así, entonces todos los exámenes médicos, pruebas de sangre, llegué a resonancias, TAC, no encontraban nada en mi cuerpo y al fin definimos que era fibromialgia. Empecé tratamiento hace más o menos 7 años, estuve muy juiciosa al principio, no sentí cambio alguno. ¿Qué tipo de medicamentos empleabas en ese tratamiento? Mandan muchos antidepresivos, pastillas que son para dormir, pasé por pastillas como lírica, gabapentin, analgésicos, algunos mandaban antiinflamatorios, según el médico que visitara. Entonces, algunos decían, usted no toma nada para el dolor porque su dolor es distinto. Entonces me mandaban cosas diferentes, siempre eran tratamientos distintos, demasiadas pastillas al día. Hasta que un día como que tomé la decisión de no continuar con tantos tratamientos porque estaba buscando bebé y necesitaba dejar como la medicación, y fue a buscar tratamientos alternativos, los cuales la verdad han servido mucho. Sin embargo, no dejo la parte de medicina, sigo tomando algunas,
pero me incliné más por otro lado. Y ¿Haces un tratamiento complementario? Sí, exacto, y gracias a mi profesión ha sido como lo que realmente me mantiene y me ayuda a levantarme. No quiere decir que no tenga dolor, no quiere decir que no tenga colon irritable, que no se me olviden las cosas o que no duerma bien, pero es en una escala menor. Como todos los pacientes tenemos días de crisis y crisis muy fuertes, pero he aprendido a llevarlo, son muchos años con esta enfermedad, aprendiendo, estudiando, conociendo y hablando con pacientes, que eso también te sirve bastante. Hablar con otro que te entiende, hablar con otro que de pronto puede identificar que no te estás inventando un motivo para no hacer, para no producir en una sociedad que te exige tanto. Cuéntanos un poquito cómo la comunicación de la enfermedad, expresar qué sientes, a veces es una de las cosas más difíciles en el caso de la fibromialgia. Sí, quizás como te conté ahorita, organizamos un grupo y eso ha sido como algo que ayuda, porque no es quejarse por quejarse, es saber que alguien también se levanta con dolor y dice, sí, a mí también me duele, qué rico, estamos igual, porque uno a veces dice, me lo estoy inventando, o estoy llamando la atención, o simplemente, no sé, no quiero ir a trabajar, o no quiero hacer oficio. Entonces, encontrarse con un grupo de personas sirve. Yo creo que la parte psicológica que de pronto no hemos hablado es bastante importante. Uno necesita de apoyo, hay veces un simple abrazo, un simple estoy contigo, eso nos sirve bastante, porque no es el hecho de tener depresión como una enfermedad adicional, sino que es un dolor constante 365 días al año que termina, hay veces, como hablo con mis compañeros, enloqueciendo. Te llega un punto en que uno dice, uy, no más, necesito como respirar, descansar. El dolor tiende a descomponerlo a uno emocionalmente. Claro. Entonces un grupo de apoyo es muy importante, hablar con personas que entiendan. Para la familia, Juan Camilo, antes de darle paso a Blanca, que nos llama desde Toscana, Juan Camilo, para ti, inicialmente viviste también sentimientos de frustración, de impotencia ante unos síntomas constantes, ante unos síntomas que parecían no aliviarse ni siquiera con un analgésico. Cuéntanos un poquito cómo ha ido cambiando tu posición ante la enfermedad. El proceso ya es largo, o sea, de hecho son 8 años, y la frustración es un tema que es permanente desde ese tiempo hasta incluso ahora. Sobre todo porque no lo vives, sino que lo vive alguien que te importa, pero no le encuentran una solución. Entonces, las personas que estamos alrededor, que alcanzamos a conocer en profundidad o acercarnos a conocer lo que están sintiendo, sentimos frustración, mucha frustración en no poder ayudar y en saber que tampoco nada de lo que están haciendo los ayuda realmente. Y lo que hay en este momento es paliativo totalmente, entonces el dolor sigue y persiste y continúa. Entonces el que está al lado sabe que es doloroso, pero que no puede hacer nada. Eso quizás es más mortificante. Sin embargo, hay algo que puede hacer la familia en términos de informarse, como lo estás diciendo, de también cierta paciencia y acompañamiento, no sé si en algún tipo de terapia adicional, sea desde la palabra, desde el ejercicio, desde recordar también que es importante la medicación, no sé, ¿qué otro tipo de apoyo puede brindar la familia en medio de esa frustración? Lo que he percibido, pues a partir de nuestra relación, pero también lo que hemos comenzado a escuchar, o lo que he comenzado a escuchar de las experiencias de ellas, es que sienten un gran alivio cuando la mamá o cuando el papá escucha de otras personas o de pronto escucha una explicación que le dice, ella no está loca o ella no se está inventando esto, ella que está al lado también sufre de eso y tiene unos síntomas similares. Entonces la persona que no conoce, o nosotros que no conocemos y que no lo sufrimos, alcanzamos a entender que que es algo que sí está pasando en ellos. Entonces eso al paciente le produce tranquilidad, porque sabe que su acompañante por fin puede entender o acercarse un poquito más a entenderlo. Es una angustia que padecen ellas, que dicen, bueno, pero ¿será que sí me cree? Porque es una pregunta constante. O sea, si ellas a veces no saben cómo explicarse, que su familia lo entienda es muy importante. Has tocado un tema muy importante que quisiera desarrollar un poco más con usted, doctor, contigo también, Cristina, y es el tema de la credibilidad frente a algo que toca el cuerpo, toca la mente, toca las capacidades muchas veces de sentirse tan bien y tan joviales como a veces nos exige también esta sociedad todo el tiempo, y que muchas veces podemos también reconocer que existen dolores, que existen molestias y que se pueden atender. Vamos a recibir a Blanca Castrillón, que nos llama desde Toscana. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Cuéntanos qué nos quieres preguntar. Mi pregunta es esta: yo sufro de fibromialgia, Sí. pero eso no lo sé si no, pues yo en mi familia, porque igual es como algo muy complejo. Uno podría explicarle a la familia: es que yo tengo esto, desde el 2000, pero solo me dieron pues como el diagnóstico en el 2008. Me han tratado con mucha droga antidepresiva. Entonces yo opté porque un tiempo yo me alejé de toda esa droga, pero tuve que volver a ella porque de verdad los dolores, todo, no duraban los empleos, porque es que amaneció uno muy indispuesto por los dolores, por todo eso. Ahora estoy tomando la droga otra vez, es soportable y yo brego, o sea, a salirme como de la casa, a salir corriendo, a salir volada. No me soporto el lloro, que un niño llore, por dicho, no me soporto que un mosco huele. Entonces, y eso es, yo entiendo más a mi familia que ellos a mí. Entonces yo le saco el cuerpo como a la enfermedad, como que me hago la loca más bien para no sentirla. Sí. Entonces yo lo que quiero saber es si uno tiene que soportarse ya esto toda la vida. Muchas gracias, Blanca. Creo que es una pregunta central. De hecho, Patti también nos la hace en parte en el chat. Patti nos pregunta que ella pasó de tener un dolor en todo el cuerpo a tener dolores localizados, pero específicamente al tacto, solamente en el momento en que alguien la tocara. Dice que si es posible recuperarse, si es posible, digamos que esto sea una indicación de que la enfermedad ha cambiado y de cierto alivio. La pregunta que nos está haciendo Blanca es la misma, es decir, ¿es algo con lo que se debe vivir o es algo en el que en algún momento el cuerpo y la persona también puede tener una recuperación total? Esa es la pregunta. Pues yo les quiero contestar a las dos pacientes que esa es una enfermedad que hasta ahora podríamos decir que no tiene cura, pero también recordarles que cerca del 96% a 98% de las enfermedades no la tienen. La diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, todas esas enfermedades no tienen cura, tienen manejo. El éxito es hacer un buen manejo y es basado en el conocimiento de la enfermedad. Cuando hay desconocimiento de la enfermedad por parte del grupo médico, por parte de un sistema de salud que ni siquiera la tiene clasificada en el CI-10, o sea, no está clasificada la enfermedad, no pertenece dentro del sistema de salud y al no pertenecer, pues los médicos la desconocen. El doctor Goldenberg decía que en Estados Unidos había un desconocimiento de la enfermedad de un 88% de los médicos. Si eso es en Estados Unidos, yo podría decir que en nuestro país es por ahí del 98%. Entonces, es una enfermedad crónica con la cual se debe vivir, aprender a vivir como lo dijo en grupos de apoyo y tener pues un buen médico que conozca la enfermedad. Muy bien, voy a recibir a Marlene rápidamente para que respondamos también en qué proporciones se presenta la enfermedad en mujeres, en relación con los hombres también, y específicamente si tenemos algún diagnóstico de cuántas personas pueden estar padeciéndola en estos momentos. Si bien usted dice que se puede aprender a vivir con ella, pues lo más importante es ofrecer una real calidad de vida. Enunciaremos probablemente algunas posibilidades de tratamiento, pero este es un tema que vamos a tocar muchas veces y que son tantas posibilidades también como personas ahí buscando una ayuda. Marlene, ¿qué nos quieres contar? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con tu comentario muy breve, por favor. Bueno, muchas gracias. Adelante, gracias. Lo que pasa es que mi hija y yo tenemos fibromialgia. Yo lo tenía desde hace muchos años, pero yo no sabía. Mi hija lo empezó a padecer desde los 4 añitos. En este momento tiene 17 años. Se incapacitaba mucho en el bachillerato y ahora está en la universidad. Es muy duro para ella esos dolores. Le da mucho gas en la piel, como decían, y en las articulaciones, en la espalda sobre todo. Pero a mí lo que me tiene preocupada es que en la cuestión de, por ejemplo, de dejar una pensión o alguna cosa, yo podría, o los médicos podrían decir que esa enfermedad es incapacitante y de que tal forma llegará un momento en que ella no aguante esos dolores o que no pueda valerse por ella misma y que me le puedan dar una pensión o que yo le pueda dejar al papá una pensión para que ella se pueda mantener o sostener. Marlene, pues tocas un tema que nos da pie a otro programa entero. Cristina se las tiene que ver todos los días con tutelas de pacientes que buscan por lo menos la administración adecuada de una medicación.
La fibromialgia infantil, casi que es otro tema, doctor, existe también y evidentemente tu hija lo ha vivido desde pequeña. Vamos a intentar responderte, vamos a ir en conexión para dejarte con unos datos importantes a ti y a todos los televidentes y de vuelta estaremos dándote algunas pistas acerca de la situación actual de nuestro sistema de salud frente a enfermedades que ni siquiera han sido, digamos, reconocidas por estos sistemas, por estos planes obligatorios y lo que legisla nuestro país frente al tema. Vamos en conexión. La fibromialgia es hoy en día una de las patologías de mayor prevalencia en el mundo. Sin embargo, su origen es desconocido. Por eso te invitamos a leer Fibromialgia, diagnóstico y estrategias para su rehabilitación, del autor Carlos Luis Ayán Pérez. Esta obra recoge los últimos avances en el estudio de la fibromialgia desde una perspectiva multidisciplinar. Muestra los aspectos propios de la enfermedad, el impacto que ésta tiene en las personas y finalmente ofrece pautas orientativas para el empleo de estrategias terapéuticas alternativas. El libro lo puedes encontrar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. También puedes visitar www.discasex.es, un portal dedicado a tocar los temas relacionados con discapacidad y sexualidad, como una forma de atención sexológica a personas que se encuentran en situación de discapacidad. Artículos como Fibromialgia y la salud sexual y ¿qué hay de la vida afectivo-sexual de personas con fibromialgia? Son los que te recomendamos hoy para que amplíes información sobre este importante tema. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia, red vital. Para darle respuesta a Marlene, que nos hacía una pregunta importante acerca de la situación de ella, especialmente de su hija, y cómo puede llegar a ser incapacitante hasta el punto de pensar una jubilación, una pensión antes de tiempo. ¿Es posible que en algún momento, en esos momentos sería posible? Esa es la pregunta que hacía Marlene. No, en estos momentos no es posible porque ni siquiera está clasificada dentro de las enfermedades que están dentro del POS. O sea que no hay ningún código con el cual clasificar la enfermedad. Como no es una enfermedad que está dentro del POS ni pertenece al servicio de salud de nuestro país, tampoco como tal se puede dar una incapacidad total de esa enfermedad. Incluso frente a la medicación, de pronto, doctor, nos puede enunciar. Se trata de un tratamiento integral, pero a nivel de tratamiento, ¿cuáles han sido esas ayudas que han mostrado unos mayores beneficios para la vida del paciente? Y en ese sentido quisiera que Cristina también me complementara a veces lo que tiene que luchar un paciente para recibir los medicamentos. Sí, como bien lo dices, es una terapia conjunta. Como el tiempo es muy corto, les voy a decir rápidamente. No solamente hay terapias de cambio conductual, terapias de grupo como los grupos de fibromialgia que son importantísimos, el tai chi, la yoga y la danza están en estudios demostrando que sirven, sino la terapia de medicamentos que ninguno de ellos están dentro del POS. Entonces son medicamentos que primero están satanizados por la mayoría de los médicos y del grupo de salud, que son medicamentos psiquiátricos cuando no son medicamentos psiquiátricos. O digamos, no solamente psiquiátricos, se pueden usar también para esto. Sí, decir, pero por ejemplo la pregabalina es un medicamento para el dolor neuropático. Sí. Es un medicamento que sirve, es para manejar el dolor neuropático. Se le han encontrado otros usos a la pregabalina dentro de la psiquiatría, pero la pregabalina como tal salió solamente para el manejo del dolor neuropático. Como la aspirina, que sirve para muchas cosas, entre ellas para prevenir el cáncer de colon, para prevenir el infarto, y sirve para el dolor, pero como tal salió como una droga del dolor. También terapias como la duloxetina, que es para salió como terapia para la depresión y la ansiedad, pero que se ha demostrado que sirve para este trastorno neuropático y neuroendocrino, porque ella actúa sobre la serotonina y noradrenalina, entonces sirve para eso. Entonces las terapias actualmente van encaminadas hacia lo que se ha descubierto de la fibromialgia, que tienen trastornos en hormonas como el cortisol,
sobre todo en ejercicio, en hormona del crecimiento que se produce durante el sueño, y como hay trastorno del sueño, la hormona del crecimiento se ve alterada. Entonces, pues es muy extenso. Como ya se ha descubierto cuáles son las causas de la enfermedad y lo único que falta es un retoquecito para poder decir, sí, ya las terapias van encaminadas en tratar esos trastornos neuroendocrinos. Nos queda poco tiempo, pero nos ha dado pistas usted, doctor, y quisiera escuchar también a Carolina muy brevemente frente a lo que consideras de esto que te está narrando también el doctor, ha sido importante. O sea, decías, es un pedacito de cada cosa, no se puede abandonar del todo la parte, digamos, médica, y que te sirve a ti. Yo pienso que es una enfermedad para trabajarla en conjunto. La parte médica me parece muy importante, la parte de respiración, de alimentación, inclusive el peso afecta el umbral del dolor. El exceso de quietud es lo peor que puede hacer un paciente con fibromialgia, y el exceso de ejercicio también. Entonces sí vale la pena como ir a asesorarse de una persona que sepa, porque sí hay mucha mejoría, es calidad de vida y es un poquito de todo, como le decía. Muy bien, nos quedan ya 20 segundos. El resultado de nuestra encuesta dice el 52% de las personas votaron por la opción A, en la que se dice el personal médico suele simplemente paliar el dolor físico con analgésicos. Esto tiene unos riesgos importantes a nivel de los riñones, a nivel de muchas cosas que nos quedaron pendientes, que me estuvo explicando Cristina, que además he aprendido mucho con este programa y que creo que seguiremos aprendiendo todos. De antemano, muchas gracias al doctor Jorge Mario Villa, a Cristina Posada, a Lina Tamayo, a Carolina Suárez y a Juan Camilo Castrillón. Muchas gracias a todos por haberse unido a esta red vital de información en torno al tema de la fibromialgia, que seguiremos conociendo y aunando esfuerzos porque también nuestro sistema de salud reconozca este tipo de enfermedades. Sigan con nuestra programación. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal. Antioquia en los Olímpicos.